iPad 2, creo es la hermana Teresita Vázquez de las auxiliares. Ah, ok. Si es usted, hermana Teresita, bienvenida. Aquí hermano, también está. Ok, nos da mucho gusto. ¿Usted es de aquí de San Luis? ¿Ha apagado el video? Sí, es del campamento San Luis. Hay que hacerlo para acá. Ah, ok, perfecto, bienvenida. ¿Algún punto? Hola, hermana Teresita. Saludos. Muy bien. Dios bendiga. Dios le bendiga. Pues bueno, mis hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con esta sesión número 3. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su paciencia, ¿verdad? Y por su constancia en tomar estos cursos. También si ya alguien nos está viendo a partir de Facebook, les damos la bienvenida. Gracias por estarnos aquí sintonizando por parte de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de San Luis Potosí. Para todos aquellos que nos están viendo, toda la Iglesia de los Peregrinos de México y por supuesto de las personas de las demás iglesias, o aunque no pertenezcas a una iglesia, pero te interesa vernos, eres totalmente bienvenido o eres totalmente bienvenida. Muchas gracias en este 23 de agosto. Vamos a comenzar con esta clase y antes de comenzar, como lo acostumbramos, vamos a hacer una oración. Y como es debido, la cabeza de la iglesia de San Luis Potosí, el hermano Faustino Cisneros, voy a pedirle de favor si nos puede conducir en una oración. Bueno, la cabeza es Cristo, ¿verdad? La cabeza, claro. Sí, perdón. Ya dije una herejía. La cabeza es Cristo. Amén. Primera herejía del día. Perdone. Sí, no. Cuidado, mi hermano. Sí. Mismo te corto aquí. Ok, muy bien. Eso. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por ser tan bueno, tan misericordioso. Gracias porque nos das la oportunidad a través de estos medios proclamar tu palabra, proclamar la inspiración tuya en tu palabra, proclamar que la palabra de Dios es útil. Y gracias porque pones en la iglesia de los peregrinos de San Luis Potosí personas con habilidades, con talentos, con dones que tú has dado. Gracias por la vida de David, lo bendecimos. Padre, síguelo usando para tu gloria y para tu honra. Permítenos a nosotros estar atentos a esta enseñanza, a esta conferencia, y ayúdanos a seguir adelante, perseverando hasta el final, Padre. Tú nos has dado el privilegio de compartir tu palabra, y hay una responsabilidad. Ayuda a David. Le bendecimos, ponemos toda esta conferencia en tus preciosas manos, porque tú tienes cuidado de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Vamos a comenzar y quisiera dar el pequeño anuncio, como ya lo habíamos dicho la semana pasada. Si usted gusta participar en un cuestionario que vamos a hacer en la primera semana de septiembre, porque la última sesión de estas conferencias es precisamente el otro domingo y es el último domingo de agosto. Por lo tanto, vamos a comenzar de lleno septiembre, la semana que le sigue, y el fin de semana de ese primer fin de semana de septiembre, valga la redundancia, vamos a publicar en la página de Iglesia Evangélica Los Peregrinos SLP en Facebook un cuestionario en donde ustedes van a poder responder preguntas acordes a los contenidos de las 4 conferencias de estos domingos de agosto. Recuerden que los primeros 3 lugares en calificación se van a llevar muy sustanciosos premios para que ustedes puedan profundizar en el estudio de la Biblia respecto a la historia de la cual ella fue formada. Tercer y segundo lugar se van a llevar unos libros muy profundos, muy analizados, muy respetados sus autores, y el primer lugar se va a llevar una Biblia de estudio y nos pondríamos de acuerdo con esa persona para poder analizar la versión o el estilo que prefiera, ¿verdad? Y de acuerdo al presupuesto que se tenga. Por lo tanto, les invito a que se animen a responder este cuestionario. A lo largo de la presentación se van a dar cuenta que hay algunas diapositivas que tienen mucho texto. Lo hago precisamente para que los que quieran estudiar posteriormente puedan analizar esas diapositivas y leerlas en un mejor contexto. Recuerden que cada una de las conferencias es grabada y se queda en la página de Iglesia Evangélica Los Peregrinos o bien en la página de un servidor, David Domínguez. En estos 2 medios se transmite cada una de las sesiones. Así que les invitamos a que ustedes se puedan involucrar y vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación en este momento
Siéntanse libres de tomar apuntes. Si ustedes tienen alguna libreta a la mano, tengan totalmente la libertad de escribir. Aún si ustedes desearan, ¿verdad? Incluso que les compartiéramos la presentación, lo podemos negociar. Simplemente pues acérquense con nosotros, pidan, hablen con nosotros, ¿verdad? Ya sea con el pastor, ya sea con un servidor, y podemos ver las maneras de que puedan tener apuntes más completos para ustedes, pero siempre y cuando, ¿verdad? Se pueda tener una amplia ética de no divulgar este contenido en su formato PowerPoint. Y les agradeceríamos mucho ese aspecto. Muy bien, estamos en el capítulo 3, el cual tiene como subtítulo El canon bíblico, libros apócrifos y credibilidad de los evangelios. Estimados que nos están viendo, tanto en Zoom como en Facebook, estos temas son de los más controversiales y también de los más interesantes respecto a la formación de la Biblia. Y vamos a ver por qué. Recordemos que en la sesión pasada estuvimos viendo una línea del tiempo para que nos pudiéramos ubicar en el contexto histórico de los episodios que analizamos. Analizamos dos periodos de la historia, la Edad Antigua y la Edad Media. Recordemos que los manuscritos del Antiguo Testamento, que son las copias de los originales que ya no existen, más que nada se escribieron en la Edad Antigua antes de la era de Cristo. Y también tenemos los manuscritos del Nuevo Testamento que principalmente se escribieron en griego y después en otros idiomas, y los tenemos en la segunda etapa de la Edad Antigua, la etapa del Imperio Romano. Recordemos que los manuscritos unciales son los más antiguos de las copias que tenemos del Nuevo Testamento, ¿ok? Recordemos los tres principales unciales: Códice Vaticano, Códice Alejandrino y Códice Sinaítico. Y estos tres manuscritos tienen mucha autoridad ante los críticos textuales para poder determinar, disculpen que me vaya a rascar el ojo un poquito, son los que pueden determinar mejor los textos originales del Nuevo Testamento, los que se acercan más. Pero gracias a Dios, en el siglo XX se descubrieron algunos papiros que tienen textos del Nuevo Testamento y son datados en fechas mucho más tempranas que los grandes manuscritos unciales, muy cerquita de las fechas en las que se escribieron los manuscritos originales, los del puño y letra de Juan, de Marcos, etcétera. Así que tenemos una amplia evidencia textual del texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vimos que en la Edad Media hay ciertos manuscritos especiales, muy bonitos, estilizados, iluminados, incluso con colores dorados de oro y plata, y que se llaman precisamente manuscritos iluminados, ¿sí? Y que son también tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora quisiera enfocarme precisamente en una etapa de la historia, que es la que en este momento les voy a apuntar aquí, la que es a la era de Jesucristo, la del Imperio Romano. La voy a agrandar para que nosotros podamos ver un contexto histórico mucho más específico para que comprendamos mejor los episodios que vamos a analizar en esta tarde. Vemos aquí en la cruz, ¿verdad? Que digamos, marca el punto en el que Cristo vivió y también murió y, de acuerdo a la Biblia, resucitó. De la parte de la era de Cristo hasta este punto en el tiempo, nosotros tenemos la época de los Hechos de los Apóstoles. Si alguno de ustedes no sabe qué es esto, lean el libro de los Hechos en la Biblia, que son los primeros años de la iglesia cristiana, desde que Cristo ascendió al cielo hasta donde remarca Lucas que llegó el apóstol Pablo a la ciudad de Roma. Recuerden, el apóstol Pablo, o más bien el autor de Hechos, Lucas, nunca escribe acerca de la muerte del apóstol Pablo en Roma. Así que el libro de los Hechos abarca hasta un periodo anterior a ese punto. Luego tenemos de a este punto otra etapa de la iglesia, la etapa de los padres apostólicos. Nosotros vimos algo acerca de estos padres apostólicos muy poquito en la sesión pasada. Vimos algunos de estos padres que fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Tenemos, por ejemplo, a Policarpo, a Papías, a Clemente, a otros tipos de hombres que escribieron también acerca de Dios y que fueron personas de mucha autoridad espiritual. También en este tiempo se dieron las grandes persecuciones en contra de los cristianos
ya fueran locales en ciertos puntos específicos o bien en todo el Imperio Romano. Así que los cristianos vivieron periodos muy difíciles, pero también un amplio crecimiento exponencial del número de cristianos, tanto entre judíos que se convertían como entre no judíos. Y luego tenemos un amplio espacio de la última parte de la historia de la iglesia en la época antigua, que le podemos llamar la iglesia en el poder. Y vamos a analizar principalmente a una figura histórica llamada Constantino. Y para poder entender esta etapa, quisiera yo ver 5 fechas muy importantes en la historia de la iglesia y vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué sucedieron en estos puntos? Primero que nada, en el 312, lo podemos titular La conversión de Constantino. Si ustedes han estudiado historia, Constantino fue un emperador romano pagano como cualquier otro emperador anterior a él. Sin embargo, él estaba en campañas de guerra y entonces, según lo cuenta el historiador Eusebio, a quien se considera el primer historiador de la historia del cristianismo, el emperador Constantino recibió una visión del cielo donde se aparecía la cruz de Cristo y una voz le decía, con este signo vencerás. Entonces Constantino manda hacer un estandarte en forma de cruz cristiana y, de acuerdo a la historia, Constantino en la batalla de Puente Milvio, el 28 de octubre del 312, gana y entonces Constantino, en agradecimiento, se convierte al cristianismo. Esa es una de las grandes primeras fechas en la historia del cristianismo. ¿Cómo podemos nosotros verlo más gráficamente? Antes de Constantino, y ustedes lo han podido ver en películas como en Gladiador, por ejemplo, los romanos que salían a la batalla llevaban el lábaro romano, que era el águila de Júpiter, pero cuando Constantino recibe la visión de la cruz, de acuerdo a Eusebio, decide quitar el águila de Júpiter y entonces utiliza el monograma de Cristo. Los que son católicos o fueron católicos anteriormente, quizás podrán reconocer este monograma que está en casi toda la iconografía cristiana. Son, digamos, las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego. Entonces, en vez del águila se usó el monograma de Cristo. Continuando en el tiempo, tenemos la fecha 313, un año después. Recordamos que los cristianos eran perseguidos en muchas ocasiones. Así que en el 313, Constantino promulga el Edicto de Milán, el cual finaliza la persecución en contra de los cristianos, ¿ok? Se promueve la tolerancia hacia la religión cristiana. Continuando, 325 después de Cristo, y esta es una de las fechas más importantes. La iglesia comienza a aliarse con el poder político amparada por Constantino, y entonces comienzan a surgir los concilios. Sobre todo, los concilios se han seguido haciendo en la historia, pero por parte de la Iglesia Católica. Los que son de la Iglesia Evangélica, los peregrinos, hagan de cuenta que un concilio es como la Asamblea Nacional. Los que son de otras iglesias tendrán sus propias reuniones, ¿verdad? Sobre todo si pertenecen a una serie de iglesias a lo largo del país o a lo largo del mundo, como las Asambleas de Dios o los bautistas, ¿ok? ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? Bueno, con el amparo político de Constantino, la iglesia establece, ¿verdad? O reconoce más bien la doctrina de que Jesucristo es divino y tiene la misma sustancia que el Padre. Es decir, tanto el Hijo como el Padre son Dios, ¿ok? No dioses, sino Dios. Eso es lo que se reconoce en el concilio de Nicea. Todo estudiante de la historia de la iglesia cristiana a fuercita tiene que aprenderse el concilio de Nicea. ¿Qué sucedió más tarde? En el 381. Sucede otro concilio, en esta ocasión el de Constantinopla, ¿vale? En esta ocasión se agrega, o no, la palabra agregar no es correcta, se reconoce también la autoridad divina del Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿ok? Alguien podrá preguntarme, ¿por qué nos estás enseñando esto? Lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver que con esta pequeña información vamos a comprender mejor lo siguiente. Y por último, la fecha del 397.
El concilio de Cartago, no sé si se pronuncia Cartago o Cartago, ya después a ver si me lo pueden hacer saber los que nos están viendo en Facebook, si les gustaría comentar por ahí cómo se pronuncia. Bueno, ¿qué sucedió en este concilio? Se confirmó la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, cuáles son los libros que de verdad van a conformar el Antiguo y cuáles son los libros que van a conformar el Nuevo Testamento. Importantísimo. Por lo tanto, tenemos entonces todas estas fechas, las cuales conforman de los principales eventos de la historia del cristianismo, ¿ok? Ya vimos la importancia de Constantino y ya vimos la importancia de los concilios. Vamos a avanzar. Y ahora, para poder entender mejor lo que vamos a ver de forma siguiente, me gustaría, y yo sé que aquí Rubén le encanta el fútbol, voy a pedirte, Rubén, que me puedas decir de estos 10, sí son 10, de estos 10 jugadores, ¿me puedes decir cuáles son para ti los 5 mejores desde tu consideración? De estos 10, ¿cuáles son los 5 mejores? ¿Me puedes decir, por favor? Está difícil, pero pues me voy a ir con la lista oficial de Pelé, Maradona, Johan Cruyff. Vamos, lo voy a encerrar. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, ¿te faltan 2? Y vamos a poner a Zidane y a Messi. Zidane, ok, y Messi. Muy bien. Dejas afuera a Ronaldo, ¿verdad? Ok. A los 2 Ronaldos. También Ronaldo Hernández, ¿verdad? A Ronaldo también Hernández, sí. Gianni. Perfecto, muy bien. Es un chiste local entre Rubén y yo. Ojalá que después se conecte nuestro amigo Ronaldo. Ok. Rubén eligió de entre estos 10, 5 para él que son los mejores jugadores del soccer en la historia mundial. Maradona, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, Pelé y Lionel Messi. ¿Ok? Ahora bien, no recuerdo la página de donde saqué esto, pero estos 10, son los mejores jugadores que hay de acuerdo a esta página. Me imagino que hicieron una muy buena investigación para poderlos determinar. Es decir, que para Rubén, su top 5 o su lista de los 5 mejores, digamos que son su canon de mejores jugadores de acuerdo a su perspectiva, precisamente porque vamos a estudiar la palabra canon y lo vamos a entender mejor. Hay un canon bíblico, señoras y señores. ¿Qué quiere decir la palabra canon? Voy a pedir, por favor, que nuestra hermana Gloria del Ángel nos lea este primer párrafo. Hermana Gloria, ¿qué significa canon? ¿Lo puede leer, por favor? Claro que sí. Gracias. Canon viene de la palabra griega canon y esta proviene del hebreo cane, que significa caña. Antiguamente, las cañas eran usadas como varas para medir. Muchísimas gracias, hermana. Muy bien, ya como lo leyó, canon viene del griego canon y esta proviene del hebreo cane, y lo cual significa una caña. Y las cañas eran utilizadas para poder medir cosas. Si ustedes se van a Ezequiel 40, van a ver que una persona celestial, y algunos piensan que es Cristo, llevaba una caña de 6 codos. 6 codos en metros son casi 3 metros, ¿ok? Entonces era una caña una vara muy larga, ¿ok? Iban a medir lo que era el templo de la visión de Ezequiel. Y ustedes pueden ver cómo eran esas cañas, como lo pueden ver en esta imagen, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros derivar esto? Ya a versión más moderna. Canon comenzó a significar una norma o una medida, un estándar a seguir. El canon de Rubén involucra, pues, ya sea Maradona, en el caso de fútbol, Pelé, Johan Cruyff, Lionel Messi y Zinedine Zidane. Alguien más tendrá otro tipo de canon de jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte. Y entonces, para efectos prácticos de la Biblia, el canon es la lista oficial o índice de libros que son considerados como la Santa Escritura, inspirados por Dios, ¿ok? Continuando, quiero preguntarle a Abner Sánchez, ¿quién fue la primera persona en morir en la Biblia? ¿Me puedes responder, por favor, esto? Adán, no, Eva.
Bueno, ¿qué tipo de muerte, perdón? Piénsele. ¿Qué tipo de muerte? ¿Espiritual? La primera persona que describe la Biblia que murió. Eva, al desobedecer, y después Adán. Abel. Ok, ellos murieron espiritualmente, pero la primera persona que murió así tal cual, se le fue la vida. Caín. Ok, Bueno, la nos convención estamos es Caín. acercando. Ajá. Más bien sería el hermano de Caín, Abel, ¿sí? Porque sí. Caín mató a Abel, ¿sí? Pero no te preocupes, Abner, porque las alitas que me mandaste se te perdona, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver Nada. por qué pregunto esto. ¿Por qué Abel? Vamos a ver, porque el Antiguo Testamento tiene una serie de libros ya fijados desde tiempos muy antiguos. Cuando Jesús vivió y sus discípulos, ya los libros aceptados como la Biblia hebrea ya estaban fijos, ya no había controversia sobre si había que agregar unos cuantos o si se habían descubierto otros. No, ya había una cantidad de libros fijada y tanto Jesús como los apóstoles citaban fragmentos de estos libros, ¿ok? Lo podemos tener a través de una ayuda del mismo Jesús cuando dijo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Aquí lo que nos interesa es que Jesús habla del primer mártir del Antiguo Testamento, que es Abel, y habla del último mártir, que fue un profeta llamado Zacarías. No lo confundan con el autor o el profeta de quien habla el libro de Zacarías, porque son dos Zacarías, ¿ok? Zacarías fue el último mártir del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, en nuestra Biblia, el último libro del Nuevo Testamento es Malaquías. Sin embargo, en la Biblia hebrea no es Malaquías. Vamos a ver cómo es el orden de los libros del Antiguo Testamento de acuerdo a los judíos. Primero tenemos la ley o la Torá, ya la conocen como el Pentateuco. Involucra desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí tenemos los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Número 2, la siguiente sección de la Biblia hebrea son lo que se llama simplemente los profetas. Y esto se deriva en 2 secciones. Profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Ruth, y ahora Primera y Segunda de Samuel se toman como un libro, y Primera y Segunda de Reyes se toman como un libro. Tenemos los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías y Lamentaciones se toman como un libro, Ezequiel y el libro de los 12. ¿Qué es el libro de los 12? Son los 12 profetas menores que nosotros conocemos, a partir de Oseas hasta Malaquías. Ese es el libro de los 12 y se toman juntos como un solo libro, ¿ok? Entonces aquí tenemos los 5 del Pentateuco más 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí llevamos 13 libros. Vamos a ver los restantes, a los cuales se les llama los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Eclesiastés, Esther, Daniel. Se toman Esdras y Nehemías como un todo y Primera y Segunda de Crónicas. Es decir, de acuerdo a la Biblia hebrea, Génesis es el primer libro y el último es Segunda de Crónicas. ¿Y qué creen? La descripción de un profeta muriendo, o más bien, la última narración de un profeta siendo martirizado en Segunda de Crónicas es Zacarías. En Génesis se describe la muerte de Abel por parte de Caín, y en Segunda de Crónicas, que es el último libro de la Biblia hebrea, es Zacarías. Ahí se describe su muerte en el templo de Jerusalén. Y entonces nosotros podemos confirmar el orden de este Antiguo Testamento hebreo a partir de lo que el mismo Jesús dijo. En Lucas 24:44, recuerden la historia de los caminantes de Maús, se les encontró Cristo, ellos no lo reconocieron, pero luego Jesús comenzó a hablarles de las profecías que involucraban a Jesús y que se cumplieron con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o bien, como lo vimos ya, en la ley o la Torá. Es lo mismo que la ley de Moisés. En los profetas, aquí lo vemos en la segunda sección, y en los salmos, aquí varió un poquito, pero ¿qué creen? Los escritos, ¿con qué libro comienza? Con los salmos precisamente. Así que vemos que este orden está totalmente confirmado
por la misma palabra de Jesús, ¿ok? ¿Cuántos libros nos dan en total? 22 libros de el Antiguo Testamento judío. Esto lo confirma uno de los más grandes historiadores de la antigüedad, que nos ha dado referencias sobre la Palestina del primer siglo. Él dijo así: nuestros libros que están justamente acreditados, no son sino 22, es decir, no pueden ser menos, no pueden ser más. Esto lo dijo Flavio Josefo. Estos 22 libros son exactamente los 27 que tenemos nosotros en nuestra Biblia actual. Hasta aquí el canon del Antiguo Testamento, ¿ok? Continuamos. Vamos a ver ahora el canon del Nuevo Testamento, y para esto necesitamos hacer dos consideraciones para poder comprender este canon, que es un poco más complejo que el del Antiguo Testamento. Vamos a ver la primera consideración. Le voy a pedir a Yuriko, que se acaba de conectar, que me lea por favor la primera consideración. Adelante. Creo que Yuriko por ahí tiene algún problemita. Entonces voy a pedirle a el hermano Gabriel Hernández que nos lea esta primera consideración, por favor. Sí. Dice: los primeros cristianos no contaban con un Nuevo Testamento. Su Biblia era la hebrea. Muy pronto, las enseñanzas de los discípulos de Cristo y las normas de vida cristiana escritas por hombres inspirados fueron consideradas como autoridad normativa espiritual. Muchísimas gracias, pastor. Ya vimos la primera consideración. No tenían un Nuevo Testamento los cristianos del primer siglo. No existían las cartas de Pablo todavía, antes del 50 después de Cristo. No existían los evangelios que fueron después de las cartas de Pablo. No había libro de Hebreos o de Santiago o de Primera y Segunda de Juan. ¿Cómo ellos entonces conocían cuáles eran las verdaderas enseñanzas? Pues bueno, utilizaban lo que los apóstoles enseñaban en las iglesias, y aparte de hombres también inspirados que Dios usó posteriormente para poder comprender lo que Cristo había enseñado, pero sobre todo los discípulos de Cristo. Muy bien, la única Biblia que ellos tenían oficial era el Antiguo Testamento. Vamos a ver la consideración número 2, que es la historia de un hombre llamado Marción, que en el 140 después de Cristo llegó a Roma. Y él lo que comenzó a hacer fue a rechazar la autoridad divina del Antiguo Testamento, porque él decía: el Dios que describe el Antiguo Testamento es cruel, es malo, es tortuoso, ¿verdad? Es injusto, y por lo tanto el Nuevo Testamento, porque ya para esas fechas estaban circulando, ¿verdad?, escritos de los autores bíblicos, y ya estaban circulando entre las iglesias, y él decía: los nuevos escritos, sobre todo las cartas de Pablo, recordemos que ya es el 140 después de Cristo, mucho tiempo después, solamente las cartas de Pablo son autoridad. Todas las demás escrituras hablan a favor de los judíos. Por lo tanto, debemos rechazarlas, porque todo lo judío es parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y eso ya no nos sirve a nosotros, ya no aplica. Por lo tanto, lo único que vale es lo que Dios dice a través de las cartas de Pablo. Llegó incluso a idolatrar tanto al apóstol Pablo, Marción, que dijo en uno de sus escritos que Pablo estaba sentado a la diestra de Jesús en el cielo. Tergiversó entonces ese versículo que dice que Dios, más bien que Cristo, está sentado a la diestra del Padre. Los cristianos comenzaron a asustarse por esto y dijeron: ok, este cuate, Marción, nos está desordenando todo. Por lo tanto, necesitamos tener una lista ya bien estructurada para que nosotros podamos depender de eso. No vamos a eliminar el Antiguo Testamento porque Dios lo inspiró. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar los escritos que hablan sobre la vida de Jesús, los evangelios. Vamos a juntar todas las cartas, las pastorales, las de Pablo y las generales, y vamos a poner como puente los hechos de los apóstoles. Y de esa forma unimos los evangelios con las cartas. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzaron a circular documentos que tenían listas de lo que pudieran ser los libros
formalmente aceptados como canon inspirado por Dios. Tenemos el primer caso. Uno de los primeros cánones, o más bien de las primeras listas, es la lista Muratori. No quiere decir que Muratori fuera un hombre del tiempo del 200, sino que en el siglo XVIII una persona apellidada Muratori descubrió este documento con esta lista. Vean que esta lista tiene incluidos ya los 4 evangelios como oficiales, los Hechos, las cartas de Pablo, primera y segunda de Juan, Judas, Apocalipsis de Juan, pero también agregaba como inspirados el Apocalipsis de Pedro y la sabiduría de Salomón. Y había un documento llamado el Pastor de Hermas, que dice el documento Muratori, solamente tiene que ser leído en privado como edificación personal, pero no en servicio público. Una segunda lista, la lista de uno de los padres de la iglesia, que es Orígenes. Orígenes vivió en más o menos en el tercer siglo, ¿ok? Y él tiene ya también los 4 evangelios, no se discuten, los Hechos, las cartas de Pablo, agrega primera de Pedro, primera de Juan y el Apocalipsis de Juan, pero no está seguro Orígenes si Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas, sean libros inspirados por Dios. No lo sabe decir, por lo tanto los ponen como ya veremos. Y también agrega el Pastor de Hermas, que es el documento que ya vimos, carta de Bernabé, enseñanza de los 12 apóstoles, otro documento, y el Evangelio de los Hebreos, como diciendo, no sé si estos sean inspirados, pero los pongo ahí para que alguien más lo discuta. Luego tenemos una lista del historiador Eusebio, ya iniciando el siglo IV. Igual, indiscutibles, los Evangelios, los Hechos y las cartas de Pablo. Agrega Pedro, Juan, el Apocalipsis, pero él no está seguro si Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas sean inspirados. Pero llega el Concilio de Cartago, el que ya vimos en el contexto histórico. Aquí sí, ya reconocieron la lista que nosotros actualmente tenemos como la inspirada por Dios en el Nuevo Testamento. Aquí está tal cual, solamente que se ve pequeña porque las cartas de Pablo son las que son más numerosas, pero aquí las estamos nosotros abreviando. ¿Cuáles fueron los libros que se excluyeron? El Pastor de Hermas, la Carta de Bernabé, Evangelio de los Hebreos, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pedro y otro documento importante que se llamó la Didaché o las enseñanzas de los apóstoles. Estos libros decían, ok, son para edificación personal, es importante leerlos, pero no los consideremos como autoridad divina, ¿ok? Es como actualmente, tenemos libros de John MacArthur, tenemos libros de John Piper, tenemos libros de Spurgeon, y son libros que nosotros honramos porque fueron cristianos, ¿verdad? O son cristianos que Dios ha usado grandemente, pero no podemos nosotros considerar esos libros como si fueran bíblicos, ¿ok? Y ahora, el canon bíblico, queridos amigos, ha inspirado diversos cánones a lo largo de la historia, ¿ok? Por ejemplo, existe un canon de la saga de Star Wars, a los que les gusta este tipo de películas de ciencia ficción, y considera, ¿verdad?, que las 9 películas que tenemos, más cómics, más programas de televisión, series, libros, forman parte del canon de Star Wars. Ahora bien, en la parte académica, los eruditos señalan ciertos autores, músicos y artistas que forman parte del canon occidental. Por ejemplo, ¿cuáles son los autores que toda persona occidental debería leer para adquirir cultura? Dante Alighieri es uno de ellos, William Shakespeare, Miguel de Cervantes de España, Charles Dickens, León Tolstoy de Rusia, Jorge Luis Borges de Argentina, incluso agregan a Octavio Paz, a Franz Kafka, el escritor de la Metamorfosis. Tenemos también músicos de renombre como Bach, Mozart y Beethoven, ¿ok? Estos también son parte del canon occidental. Da Vinci por parte de la pintura, Miguel Ángel o Van Gogh. Y muchos más que no alcancé a agregar en esta pantalla y que nos hablan acerca de los autores que han formado las bases para la literatura, para la música y para las bellas artes. Por lo tanto, se les considera en la literatura y en las artes y en la alta cultura como autores, escritores, pintores y músicos canónicos. Vean cómo la palabra bíblica de canon ha venido a influenciar en otro tipo de ramas del conocimiento, ¿ok?
Ahora tenemos una pregunta muy importante y que han malinterpretado muchas personas que han criticado a la Biblia. Voy a preguntarle a la hermana Rita, creo que sigue con nosotros, que nos responda si la iglesia fue quien determinó el canon bíblico. ¿Qué dice hermana Rita sobre esto? Ok, creo que la hermana Rita no se encuentra por aquí. Hay otra persona aquí que se llama Gabriel, aparte de... Estoy aquí. Ah, hermana Rita, perdone. Perdón, es que no podía activar el teléfono. No se preocupe. Yo digo que sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi hermana. Ella dice que sí. Aquí la clave es analizar la palabra determinar. La iglesia fue la que escogió los libros. A ver, dijo, tengo toda esta serie de libros. Algunos reclaman ser canónicos, o más bien todos quieren ser agregados en la Biblia. Entonces, la iglesia, lo que dicen muchos de los críticos de la Biblia es que la iglesia, ya teniendo el poder bajo Constantino, comenzó a agregar libros a su antojo de acuerdo a lo que la iglesia quería que se transmitiera como mensaje cristiano. ¿Ok? Por lo tanto, dicen que la iglesia fue la que escogió el canon bíblico, ¿vale? En cierta forma, en términos técnicos, la iglesia sí eligió los libros, pero no desde el punto de vista de que la iglesia, a partir de sus propios intereses, los haya escogido. Veamos, por favor, cuáles son los puntos de vista incorrectos. La iglesia es quien determina el canon como en el sentido de escogerlos, ¿verdad? Yo quiero estos aleatoriamente y porque son los que me convienen. Más bien es que la iglesia es quien descubre el canon. Mucho antes de que los concilios de Nicea, de Cartago, de Constantinopla se reunieran, ya los cristianos reconocían la autoridad de ciertas cartas o de ciertos libros, ¿ok? Y sabían muy bien qué libros o cartas no eran autoridad. Los cristianos del primer siglo no eran tontos, amigos. Ellos sabían discernir qué tipo de libros eran los que realmente tenían la autoridad, ¿ok? La iglesia, dicen los críticos, que es la madre del canon. No, más bien es que la iglesia es hija del canon, ¿ok? La iglesia como hija, ¿verdad?, de la autoridad espiritual de estos libros, reconoce a su madre. La iglesia es quien administra el canon. Por ejemplo, en el canon de Star Wars, si sale un nuevo cómic o si sale una nueva película, la van a agregar al canon de Star Wars. Pero aquí la iglesia ya no puede agregar más libros a la Biblia, ¿ok? Por más bonito que esté. Entonces, el punto de vista correcto es que la iglesia es quien reconoce el canon, lo descubre y es hijo del mismo canon. Por lo tanto, nos lleva a esta conclusión. No es lo mismo autoridad que canonicidad. La segunda depende de la primera. Para que un libro fuera parte de la Biblia, la iglesia ya desde décadas atrás tuvo que haberla reconocido como un libro autorizado por Dios. ¿Ok? Así que nosotros tenemos esta pauta para seguir en caso de que nos pregunten, oye, pero pues la iglesia fue la que escogió los libros y a su conveniencia porque los otros no les convenían, porque decían cosas en contra de Jesús. Espérate. Ya mucho antes de que la iglesia se volviera poderosa en el Imperio Romano, ya se sabían cuáles eran los libros autorizados. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer otra pregunta. Sandy, si te encuentras por aquí, ¿me puedes decir un libro apócrifo que conozcas? Hola. Sí. Hola. Macabeos. Muchas gracias. Tenemos uno de los libros más famosos de los apócrifos del Antiguo Testamento, los Macabeos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Bueno, como hay libros que son canónicos, los que tenemos en la Biblia actual, si ustedes agarran una Biblia católica, se van a dar cuenta que hay más libros de las Biblias protestantes que tenemos, que las que usamos. Si tú ves la Biblia de la Reina Valera 60, vas a ver que son una lista de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿ok? Sin embargo, la Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuáles son los libros apócrifos. Apócrifo significa oculto,
o secreto. En la antigüedad, este término se refirió a los libros que no eran del canon. Pero mucho tiempo después, cuando explota la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reúne un concilio también de los más importantes llamado de Trento, y ahí establece que los libros apócrifos son de igual autoridad que los libros canónicos, y por lo tanto, en vez de apócrifos, la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos o canónicos secundarios, ¿ok? Es posible que no los reconozcan como de la misma inspiración, pero sí los ven como de igual importancia. Por lo tanto, ellos los establecieron como oficiales en la lista de libros a seguir. ¿Cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Digamos que los agregados. Aquí los pueden ver en esta lista. Por ejemplo, Tobías, Judith, se le agregan capítulos al libro de Esther, Baruch, la sabiduría de Salomón, oración de Azarías, Susana, la historia de Bel y el dragón que le agregan a Daniel, la oración de Manasés, que es una oración de arrepentimiento, y las más famosas, Primera y Segunda de Macabeos, ¿ok? Primera de Macabeos es un libro muy, muy bueno, mis hermanos, si ustedes lo quieren leer. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos evangelios, aparte de los 4, Evangelio de Pedro, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, de Tomás, de Felipe, los Hechos de Pedro, en vez de Lucas, los Hechos de Juan, de Pablo, y hasta una historia de la infancia del apóstol Tomás. ¿Cómo es que la iglesia no los reconoció como canónicos? ¿Qué criterios utilizaron? Vamos a ver algunos de estos criterios. Número 1, no parece que sean libros inspirados por Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar esto? A partir del tercer criterio que vamos a ver, pero vamos a ver el segundo. Contienen estos libros doctrinas que son muy discutibles o recurren a elementos de mucha fantasía, leyenda o ciencia ficción. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en los evangelios, se van a dar cuenta que son recuentos de la historia de ciertos años de la vida de Jesús, los más importantes, y están descritos de una forma muy sobria, muy somera, muy racional. No exageran las historias, ¿ok? En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Pedro tiene historias muy fantasiosas y las vamos a ver ahorita. O tienen cosas así como que muy discutibles o hasta dices, o sea, ¿qué onda con esto? ¿De dónde lo sacaron? Por ejemplo, una de las historias de los Hechos de Pablo es que Pablo en una ocasión se encontró a un león herido, a un animal, a un león, lo sana y entonces pasa el tiempo, a Pablo lo encarcelan y lo mandan al Coliseo para ser ejecutado por un león y es el mismo león que él sanó y el león en gratitud decide no comérselo. O por ejemplo, podemos ver los Hechos de Juan. Un episodio de estos hechos es que Juan, en una ocasión, su cama se llena de chinches y entonces Juan regaña a las chinches y les dice que se porten bien, ¿ok? Entonces podemos ver que ese tipo de historias no cuadran en el espíritu de los libros canónicos. Por lo tanto, no nos convendría tenerlos en la lista de la Biblia. Y el tercer criterio, que está muy relacionado con el primero, no fueron citados tanto los de estos, pues sobre todo los de la Biblia hebrea, los del Antiguo Testamento, no fueron citados por Jesús y tampoco por los apóstoles. No vemos citas de Pablo en sus cartas, por ejemplo, sacadas de Eclesiástico o de Sabiduría de Salomón. Jesús jamás cita a Tobías o a Primera de Macabeos, ¿ok? Esto no quiere decir que no debamos de leer los apócrifos. Si ustedes tienen interés adicional, los pueden leer y se van a dar cuenta el por qué no pudieron estar en la lista de libros canónicos, ¿ok? Entonces, vemos nosotros que precisamente a partir de esta realidad de libros apócrifos han surgido muchos ataques, tanto por parte de críticos eruditos profesionales, como por parte de los amateurs que escriben blogs en internet y que critican a la Biblia de una forma muy poco profesional, pero a partir de mucha desinformación que mucha gente se lo cree. Ahora bien, ¿por qué atacan? Porque los libros canónicos hablan de un Jesucristo, de la identidad de un Jesús divino, salvador, redentor, y a quien nosotros tenemos que darle cuentas como personas. No es de extrañar, por lo tanto,
que todos estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, comiencen a sacar versiones muy diferentes de cómo es Jesús, ¿ok? Y vamos a analizar a dos personajes de nuestros tiempos que han provocado mucho debate en torno a la imagen de Jesús y a la autoridad de la Biblia. Tenemos al primer caso a Dan Brown, ¿ok? Me gustaría pedirle al pastor Faustino que me lea acerca de Dan Brown en esta diapositiva, por favor. Sí, Dan Brown, creador de la trilogía El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios e Inferno. Con la primera novela sembró dudas en la cultura popular sobre la identidad o las enseñanzas de Jesús. Muchísimas gracias. Perdonen de repente que tenga faltas de ortografía, como por ejemplo aquí trilogía en vez de trilogía. Todos conocemos la trilogía del Código Da Vinci, sobre todo por las películas con Tom Hanks y los demás actores. Y precisamente si ya han visto esta trilogía o la han leído, se darán cuenta que de pe a pa ataca al cristianismo, ataca la imagen de Jesús, ataca la credibilidad de los evangelios y de nuestra historia bíblica como tal. Con la primera novela, sobre todo, se sembraron dudas en la cultura popular sobre la identidad de Jesús, ¿ok? Vamos a ver que estos libros carecen de todo fundamento profesional, ¿ok? Sin embargo, mucha gente se los cree. Vamos a avanzar con otro personaje, uno de los más importantes, y este sí, debemos de tenerle mucho más respeto, Bart Ehrman. Él es un crítico textual de la época antigua, es decir, él estudia la época antigua, específicamente el Nuevo Testamento. Es uno de los más grandes críticos de la actualidad, ¿ok? Él era creyente, él era un bautista. Él dice que era de los más aferrados, o sea, que era de los cristianos más devotos, él dice, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de que se haya cambiado de cosmovisión nos puede hacer dudar un poquito de esto, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Él comenzó a dudar de la Biblia en uno de los seminarios donde estudió a partir del estudio de Marcos 2:26, donde Jesús cita a uno de los personajes del Antiguo Testamento que se llamó Abiatar. Y entonces Jesús lo llama Abiatar el sumo sacerdote de ese tiempo. Sin embargo, si retrocedemos a Primera de Samuel, no se menciona Abiatar, se menciona Abimelech. Y entonces, Bart Ehrman se preocupó mucho por esta contradicción, que comenzó a realizar toda una tesis defendiendo a Marcos de que realmente él no se equivocó, y él dice en sus palabras, comenzó a realizar muchas argucias y malabares para poder defender a Marcos. Y entonces se esforzó tanto que pensó que su profesor iba a elogiar su trabajo. Se lo entrega y su profesor nomás le escribió una nota. Quizás Marcos se equivocó. Cuando él lee la nota, se le cae todo su mundo y dice, pues quizás Marcos se equivocó. Ahora, si Marcos se equivocó en esos nombres, ¿cuántos errores más no tendrá la Biblia? ¿Ok? Así que comenzó a investigar las contradicciones en la Biblia, comenzó a investigar las variaciones de los pasajes del Nuevo Testamento en todos sus manuscritos y se convierte en un agnóstico, uno de los más aferrados. Y en su libro, Misquoting Jesus, ha sacudido la fe de muchos cristianos, así como la fe de Bart Ehrman fue sacudida. ¿Ok? Vamos a avanzar en esto. Primero, el aspecto de Dan Brown y de la imagen de Jesús en los evangelios alternativos. Tenemos evangelios que no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos, por ejemplo, el evangelio de María, el evangelio de Tomás o el evangelio de Judas. Vamos a ver que muchos críticos de la Biblia elogian a estos tres evangelios, entre otros, y dicen que son tan valiosos y que son tan autoritativos como los 4 evangelios que tiene la Biblia, y que hablan también de cómo realmente pudo haber sido Jesús. Sin embargo, ellos conciben, tanto el evangelio de María como Tomás como el evangelio de Judas, un Jesús totalmente diferente al Jesús tradicional que conocemos. Vamos a ver el primer ejemplo, el evangelio de María Magdalena, ¿ok? Vamos a ver qué dice. Aquí tiene mucho texto, amigos, pero les invito a que no lo lean. Les voy a invitar a que me escuchen y ya si ustedes quieren leer posteriormente, lo hacen, ¿ok? ¿Qué señalan los ateos que critican el evangelio tradicional
comparándolo con el escrito, según esto, de María Magdalena. Vamos a ver. Dicen que este evangelio habla acerca de una salvación, pero no a través del sacrificio de Jesús, sino a través de un proceso de descubrimiento individual donde se alcanza un conocimiento para descubrir la verdad. Es decir, depende del ser humano adquirir conocimiento para poder conseguir la salvación. Y también dicen que el evangelio de María Magdalena se escribió a finales del siglo I, es decir, como en los 90 después de Cristo, más o menos la misma fecha en la que se escribió el evangelio de Juan. Por lo tanto, es muy temprano el evangelio de María Magdalena y por lo tanto, tiene la misma autoridad que los 4 evangelios bíblicos, ¿ok? Pero ¿cuál es la realidad del evangelio de María Magdalena? La verdad es que los eruditos fechan este documento entre el 150 y el 200 después de Cristo, mucho tiempo después del primer siglo, ¿ok? Esto hace que el evangelio de María Magdalena pierda autoridad frente a los evangelios tradicionales. Y ahora bien, algo que habla el Código Da Vinci es que María Magdalena y Jesús se casaron, o más bien que tuvieron por ahí una relación amorosa. Sin embargo, no hay ningún indicio en este evangelio de que Jesús y María Magdalena se hayan enamorado. El Código Da Vinci es una sarta de puras mentiras. En un valor de ciencia ficción y de entretenimiento puede ser una buena novela o una buena película, pero no tiene que tomarse como autoridad histórica. El mismo Dan Brown ha dicho que sus novelas son precisamente eso, fantasía, ¿ok? Vamos a ver otro tipo de evangelio, el de Tomás, uno de los más polémicos. Tomás es el evangelio de Tomás es una recopilación de 114 dichos que según esto dijo Jesús. No es una historia como tal, hagan de cuenta que es como proverbios, es una colección de dichos. Los críticos dicen que este evangelio se escribió, fíjense bien, en el 50 después de Cristo, 20 años después de que Cristo murió, es decir, demasiado temprano, incluso se escribió antes de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es decir, si esto fuera cierto, sería incluso de mayor autoridad que los 4 evangelios. Y dice, casi parecido al evangelio de María, que Jesús no es el redentor divino, sino solamente un sabio que comparte mensajes solamente, oigan bien, para aquellos que tienen la madurez para escucharlos o leerlos. Es decir, solamente un grupo reducido de personas tienen derecho o acceso a estos dichos. Así como que le agregan un poco de esoterismo, de ocultismo, y esto promueve el interés y el morbo de las personas. Incluso contiene frases muy machistas, como por ejemplo, según esto dijo Jesús, ninguna mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Pero ¿cuál es la realidad de este evangelio de Tomás? Por si alguien les quiere llegar con esto. Este documento contiene muchas referencias al Nuevo Testamento. Es uno de los documentos que conoce más el Nuevo Testamento canónico. Por lo tanto, no puede haber sido escrito en el 50, porque entonces vemos que ya tiene tantas referencias al Nuevo Testamento que no pudo haber sido en una fecha tan temprana. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Tomás tiene muchas referencias al Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan, cuando menos, se escribió en el 90 después de Cristo. Así que el Evangelio de Tomás tiene que ser posterior a esa fecha. Otra cosa que echa por tierra el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás está comprobado que se escribió originalmente en un idioma llamado siriaco, más o menos de la región de Siria. Y el Evangelio de Tomás se basa en un documento que es una compilación de los 4 evangelios que se llamó Diatesarón. Y entonces, si el Diatesarón se escribió en el 175 después de Cristo, por lo tanto, el Evangelio de Tomás tuvo que haberse escrito tiempo después de esa fecha. Y otra cosa, los dichos, los 114 dichos del Evangelio de Tomás siguen un patrón lógico si se lee en siriaco. Es decir, la última palabra del dicho número 1 es la primera palabra del dicho número 2.
la última palabra del dicho número 2 es la primera palabra del dicho número 3. De esta forma se facilitaba la memorización. Si se lee el Evangelio de Tomás en griego, son simplemente una colección aleatoria de dichos que no tienen un orden entre sí. Por lo tanto, si el Evangelio de Tomás fuera tan temprano, se tuvo que haber escrito en griego. Pero vemos que los dichos son más lógicos si se leen en siriaco. Por lo tanto, los eruditos serios concuerdan que el idioma original tuvo que haber sido en siriaco y por lo tanto tuvo que haber sido a finales del siglo II, no a mitad del siglo I. Y de esta forma, queridos amigos, la verdad es que el Evangelio de Tomás no tiene autoridad para poderse considerar como una versión de la vida de Jesús. Y vamos a ver el otro Evangelio, el de Pedro. Perdón, el de Judas. Judas es uno de los más controversiales también. No Judas Tadeo, sino Judas Iscariote. ¿Ok? ¿Qué señalan los críticos sobre este evangelio? Dicen que es como el de Tomás, anterior a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿saben lo que ellos dicen? No, el evangelio de Judas, como tiene escritos tan controversiales y que podrían poner duda de las doctrinas bíblicas, por lo tanto, en el concilio de Nicea, que nosotros ya vimos, decidieron agarrar todos los evangelios de Judas y los quemaron. De esa forma, la iglesia se deshizo de un evangelio inconveniente. ¿Ok? ¿Realmente será cierto esto? Aparte, el evangelio de Judas señala que este señor fue el discípulo más importante para Jesús y que tanto Jesús como Judas planearon la traición. Incluso Jesús le dice a Judas, pero tú excederás a todos ellos porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. En general, se cree que el evangelio de Judas lo escribieron una secta de personas que alababan a los villanos de la Biblia, como a Caín, como a Esaú, como a los habitantes de Sodoma y Gomorra, etcétera, incluyendo a Judas. La realidad, queridos, es que la escritura del evangelio de Judas fue en el 130 al 150 después de Cristo. No es un documento temprano. Y la idea de que Constantino ordenó quemar este y otros evangelios incómodos solamente es fantasía de Dan Brown. No tiene fundamento histórico. Podemos confiar en que estos evangelios alternativos realmente no son competencia para los 4 evangelios que hablan de un Jesús a la manera tradicional, ¿ok? Como lo conocemos, divino y redentor. ¿Por qué son tan famosos estos evangelios alternativos? Precisamente porque lamen las orejas de aquellas personas que quieren tener una salvación o una iluminación espiritual, pero sin tenerle que dar cuentas a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos evangelios promueven una filosofía llamada gnosticismo, ¿ok? Que habla acerca de que las personas pueden obtener su salvación a través del conocimiento, a través de la inteligencia, a través de la propia bondad. Y esto obviamente pues es muy querido por la cultura posmoderna actual, que remarca que el hombre puede ser independiente de Dios y conseguir grandes cosas. Por esa misma razón es que quieren tanto a estos evangelios alternativos. Nuestros evangelios tradicionales no tienen competencia, pero podemos preguntarnos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿pueden pasar la prueba? Vamos a ver. Voy a pedirle, por favor, si está por aquí todavía Rosy Armijo, que nos puedas leer esta primera frase, si está por aquí. Sí. Dice, los evangelios fueron escritos de forma anónima. La iglesia posteriormente les agregó los títulos con los nombres. Muchas gracias. ¿Qué nos dice esto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escribieron anónimamente. Si ustedes leen esos evangelios, jamás dice, yo, Marcos, escribo esta vida de Jesús. Yo, Mateo, fui el que escribió. No. Los títulos, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, fueron agregados después. Esto muchos críticos lo señalan como un defecto de la Biblia y como diciendo, mira, la Biblia no es inspirada por Dios. Sin embargo,
es lo contrario. El hecho de que estos evangelios fueran anónimos quiere decir que son tan importantes y de una autoridad tan fundamentada que no era necesario saber quién los escribió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después los evangelios apócrifos tenían que agregarles títulos de personas muy famosas y muy queridas como María Magdalena, como Pedro, como Tomás, como Felipe, como Judas, para que sonaran creíbles. Y cuando comenzaron a surgir estos evangelios a partir del siglo II, fue que entonces los padres de la iglesia comenzaron a agregar la autoría de estos evangelios. No vamos a discutir ahorita de las evidencias a favor de la autoría de los evangelios tradicionales, pero sí hay muchas evidencias que señalan de que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron realmente las personas que escribieron estos libros. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Voy a pedir por favor que Naomi me pueda leer esta evidencia número 2. Claro. Los evangelios son coherentes con el entorno sociocultural de Palestina del tiempo de Jesús. Muchísimas gracias. Los evangelios tradicionales agregan detalles del contexto histórico que son totalmente confiables y que realmente concuerdan con los tiempos de la Palestina del tiempo de Jesús. Por ejemplo, el evangelio de Pedro habla acerca de un sacerdote judío que pasó la noche en un cementerio. Quizás una historia de terror, no lo sé. ¿Realmente un sacerdote judío se iba a tomar la molestia de irse a dormir a un cementerio? Se iba a volver impuro. No conocía las tradiciones de los judíos de la época de Jesús, por lo tanto, podemos rechazar el evangelio de Pedro. Y vamos con la 3, perdón, ahí le puse 2, pero es la 3. Voy a pedir, por favor, que, vamos a ver quién más está, que el hermano José Arturo Escobedo nos lea el punto número 3. Ahí voy. Es 2 Sí, otra vez, pero pienso que es el 3. Sí. El libro de los Hechos Sí. no puede fecharse más allá del 62 después de Cristo, porque no menciona la muerte de Pablo, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo y otros acontecimientos de tal magnitud. Dado que Lucas escribió antes que Hechos y Lucas tomó información del Evangelio de Marcos, este tuvo que ser todavía más temprano, como el 50 después de Cristo aproximadamente. Muchísimas gracias, pastor. Tenemos una joya en nuestra Biblia, el libro de los Hechos. Es una joya, no solamente porque tiene detalles muy precisos del mundo romano y griego de ese tiempo, sino porque sabemos que el autor, tanto de Lucas como de Hechos, pues es el mismo, ¿no? Y juntó los dos libros. Sin embargo, sabemos que Lucas se escribió tiempo antes que Hechos. Ahora bien, el último episodio de los Hechos, como ya vimos, es el viaje de Pablo a Roma, pero el libro no señala la muerte de Pablo, no habla acerca de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, no habla acerca de Santiago, el hermano de Jesús, si no me equivoco, de su muerte, y no habla de otros episodios posteriores. Por lo tanto, podemos concluir que el libro de los Hechos no puede sobrepasar el 62 después de Cristo. Por lo tanto, el libro de Lucas tiene que ser más temprano. Ahora bien, sabemos que Lucas y Mateo se basaron en Marcos, que fue el primer evangelio. Así que Marcos tuvo que ser todavía más temprano, en los 50. Así que tenemos amplia evidencia para saber que los evangelios canónicos están muy pegados a la época en la que Jesús vivió. Nuestros 4 evangelios están profunda e históricamente garantizados y nosotros podemos creer lo que dicen ahí sobre nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pero no acaba aquí la historia. ¿Qué de Bart Ehrman? ¿Ok? ¿Qué acerca de él? Y tenemos entonces una de las frases de su libro Mis Quoting Jesus. Rubén, ¿me puedes leer, por favor, esta frase de Bart Ehrman? Dice, ¿cómo podemos afirmar que la Biblia es la inerrante palabra de Dios
si en realidad no tenemos las palabras que Dios inspiró de manera inerrante, sino solo las copiadas por los escribas, llenas de errores que proceden de un periodo muy posterior a los originales? Así es, muchas gracias. ¿Qué creen? Bart Ehrman sacó a relucir la práctica de los eruditos de los textos antiguos, sobre todo del Nuevo Testamento. Y Bart Ehrman comenzó a generar en su libro todo un listado de contradicciones en los manuscritos bíblicos que ya vimos la sesión pasada, y también acerca de que la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, tiene muchas variantes, tiene muchas diferencias entre manuscritos. Por lo tanto, él dice, dado que no tenemos los manuscritos originales y dado que tenemos muchas copias, pero todas ellas difieren entre sí, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que la Biblia realmente está inspirada por Dios? Si la Biblia misma varía, ¿cómo podemos confiar? Aparte dice que lo que está en juego es la misma doctrina, el significado del texto. ¿Realmente será cierto esto? Vamos a ver unas consideraciones. Algo que es real y que Bart Ehrman señala es que en los manuscritos del Nuevo Testamento hay de 200,000 a 400,000 variantes, más que las mismas palabras del Nuevo Testamento, que son 138,162. Y también esto lleva a concluir que la iglesia, ya en su poder en tiempos de Constantino, comenzó a inventarse o a formular las doctrinas que nosotros conocemos de la Biblia. Es decir, que las doctrinas principales, la deidad de Jesús, la Trinidad, la virginidad de María posiblemente, todas estas cosas, la iglesia se las inventó con el objetivo de poder generar un mensaje que ellos querían. Esto quiere decir que los escribas que copiaban la Biblia en un manuscrito agregaban con intención mala las doctrinas o versículos que confirmaban las doctrinas que ellos querían. ¿Ok? ¿Será realmente cierto esto? Tenemos que considerar algunas cosas. Dado que la Biblia es el libro con más manuscritos, como ya lo vimos antes, por lo tanto, va a tener más variantes. Entre más manuscritos, más variantes, obviamente. Y algo a nuestro favor, es que entre el 70 y el 80% de las variantes del Nuevo Testamento son de diferencias ortográficas, son de cuestiones de cambiar una letra por otra, son mínimas, no alteran el significado. El 19% de las variantes son errores de dedo de los escribas. Por ejemplo, en un versículo, una vez un escriba se equivocó y puso la letra Y en vez de la palabra Señor. O sea, quizás estaba quedando dormido, no sé, y totalmente cambió una palabra. Pero son fácilmente identificables y se corrigen, no hay ningún problema. Y tampoco alteran el significado del texto. Y solo el 1% de las variantes en los manuscritos realmente son importantes y que pueden alterar el mensaje. Y aquí no solamente son variaciones, ¿verdad?, que los manuscritos, que los escribas de los manuscritos hacen para hacer la Biblia más entendible. Por ejemplo, una variación sustancial puede ser que en la palabra Señor, algún escriba le haya agregado el Señor para hacer el texto más entendible. Sí hay algunos versículos de la Biblia que los escribas añadieron para reforzar alguna doctrina. Sí existen, hermanos, sí existen. Versículos que hemos leído muchas veces y pensamos que estuvieron en los originales, pero realmente no son auténticos. Pero, ¿realmente alteran el significado del texto? Vamos a ver. Tenemos una de las doctrinas más importantes para nosotros, la Trinidad. Y uno de los pasajes es primera de Juan 5:7. ¿Lo puede leer, por favor, Pastor Faustino? Claro, mi hermano. Me quedé pensando con lo que estabas diciendo. Si me permites nomás decir algo nada más antes de leerlo. Claro que sí. Sí. Estas variaciones que dices que donde son importantes, realmente se corrigen, por así decirlo, desde su contexto. O sea, el contexto marca lo que el autor
o quiso decir o tuvo la intención de decir. O sea, Ok. hay textos que hablan del Señor Jesucristo y en otros no viene, solamente dice es Jesucristo. Pero sabemos que eso, como el texto que vamos a leer, aunque no esté ahí, pues toda la escritura está llena de todo eso. Y por otro lado, mi hermano, hay un estudio real, profundo y serio de cualquier porción de la escritura, realmente llegará a la conclusión de que no afecta en nada lo que dice el mensaje en su totalidad. Es más, lo increíble de todo esto es que toda la Biblia está de acuerdo con sí misma. O sea, 2 o 3 más testigos están ahí. Entonces, hay reglas de interpretación. El texto claro, el texto más claro aclara el texto que no está tan claro. Es y correcto. eso nos ayuda. Bueno, entonces nada más, ahora sí lo leo, perdón, hermano. A ver, ahí va. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Primera de Juan 5:7. Muchísimas gracias, mi hermano. Lo que usted dice es ciertísimo y precisamente lo vamos a tocar en este mismo punto. ¿Cuál es la realidad de este texto? Muchos de nosotros lo queremos mucho porque nos habla de una forma directa acerca de la Trinidad, pero la realidad es que este versículo fue añadido hasta en el siglo VIII, en la Edad Media. Esta fue una frase de algún predicador en la Edad Media y por lo tanto se añadió, quizás porque les gustó mucho, se añadió a la Biblia y en idioma latín, ni siquiera fue en idioma griego. Ahora bien, sabemos de que este versículo no es auténtico, es falso, pero ¿se ve dañada la doctrina de la Trinidad a falta de este verso? ¿Ya no hay más versículos bíblicos que nos hablen acerca de la Trinidad? Para esto le he solicitado a un experto, al pastor Gabriel Hernández, que nos hable acerca de otros pasajes en la Biblia que nos confirman de que la Trinidad sí está presente en la Biblia. Pastor Gabriel Hernández, adelante. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a estar viendo estos versículos en la Biblia que nos hablan precisamente de esta doctrina de la Trinidad. Bien sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí encontramos a las 3 personas que forman al único Dios en quien creemos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, por allí vamos a compartir algunos versículos desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente en el Antiguo Testamento algunos versículos en donde encontramos estas 3 personas. Adelante, por favor. Las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron presentes en la creación. ¿En dónde lo encontramos? Primeramente en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este nombre Dios se refiere al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que la palabra verbo se refiere a la palabra viviente que nos reveló al Padre y es Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, también presente en la creación, dice Juan 1:1 y también lo dice el versículo 2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con esos 3 versículos podemos ver que las 3 personas de la Trinidad estuvieron presentes cuando fue la creación, mis hermanos. Vamos a continuar. Vamos a ver dónde más encontramos esta doctrina de la Trinidad. También la encontramos en las conversaciones de Dios en el libro de Génesis. Veamos estos versículos, son interesantes. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así los demás versículos que vamos a ver
Dios está hablando en plural, y esto es algo interesante. Dios, cuando se refiere a la creación del hombre, cuando está hablando, no se refiere a él como una sola persona, sino habla de más, y creemos que es la conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, dice Dios también hablando en plural. Seguimos Génesis capítulo 11, también hay otro versículo. Ahora pues descendamos, vean, y confundamos allí su lengua. Estos versículos son interesantes porque cuando Dios habla acerca de él mismo, habla en plural. Y lo encontramos en este primer libro de Génesis. Hay un pasaje interesante en Génesis capítulo 18, mis hermanos, que es esa visita de 3 varones que hacen la visita a Abraham en Génesis 18, 1 al 22. Y si ustedes leen ese pasaje, mis hermanos, van a encontrar que son 3 varones que fueron a visitar a Abraham, pero luego la conversación el que está escribiendo la historia habla nada más de una persona. Luego parece que Abraham está hablando directamente con Jehová Dios, y luego otra vez hay 3 personas. Está interesante ese versículo, mis hermanos, o ese pasaje de Génesis 18, donde hay 3 personas que visitan a Abraham, pero luego es nada más Dios quien está conversando con Abraham. Otro pasaje del Antiguo Testamento es estas 3 palabras, santo, 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 que las encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando Isaías ve esa gloria de Dios, ve a Dios sentado en su trono. Entonces los teólogos, mis hermanos, han concluido que estas palabras santo, santo, santo se refieren también a las 3 personas de la Trinidad. El autor del himno Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad, se inspiró en este pasaje bíblico. Estos son los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento y que les comparto. También en el Nuevo Testamento hay muchos más versículos, mis hermanos, aparte del que mencionaba mi hermano David. Vean, encontramos la fórmula trinitaria en varios pasajes. En el pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están juntos estas 3 personas. También lo encontramos adelante. Segunda a los Corintios 13, 14, vean la bendición que Pablo, el apóstol Pablo, escribe: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 2 también nos habla de Dios Padre, habla del Espíritu y también habla de Jesucristo en ese mismo versículo de Primera de Pedro 1, 2, mis hermanos. Vean que el Nuevo Testamento está impregnado de estos nombres. Dice la forma triádica. Vamos a encontrar que en oraciones o en frases del Nuevo Testamento con mensaje están también estas 3 personas, como en Efesios 4:6. Por ahí está resaltado un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre en Efesios 4 al 6. Primera a los Corintios 12, 3 al 6, también en esos pasajes está el Espíritu de Dios, está Jesús, está Señor, Espíritu Santo, y también habla de Dios refiriéndose al Padre, quien hace todas las cosas en todos, dice este pasaje, mis hermanos. Sigamos viendo otros versículos en el Nuevo Testamento, pasajes donde se mencionan a las 3 personas de la Trinidad. Uno de los pasajes más hermosos, mis hermanos, es en el bautismo de Jesús, que lo encontramos en los evangelios, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cuando Jesús sale del Jordán, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, dice la palabra que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
un pasaje o un cuadro muy precioso en donde podemos ver la Trinidad claramente, o las tres personas de la Trinidad que forman a este único Dios en quien creemos. Gálatas 4, 4 al 6, también este pasaje nos habla de Dios, nos habla del Hijo y también nos habla del Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Encontramos las tres personas también en este pasaje, mis hermanos. Seguimos viendo pasajes donde se mencionan a los tres, como en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Allí está Dios, está el Señor, está Dios refiriéndose al Padre, y también el Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, mis hermanos. Pasajes donde se mencionan a las tres personas de la Trinidad. ¿Habrá otro versículo allí, mi hermano? Bien, Tito 3, 4 al 6, dice, pero cuando, allí está, no leo todo el pasaje para poder continuar, habla de Dios nuestro Salvador, habla del Espíritu Santo y también habla de Jesucristo, dando un mensaje, mis hermanos, de cómo Dios obró la salvación, pues a través de las tres personas. No podemos tener salvación si nosotros no creemos en alguna de las tres. Necesitamos creer en las tres personas que forman a este único Dios, porque a través de estas tres personas es como se logró nuestra redención. Otro pasaje, Judas 20:21, también en esta doxología, habla del Espíritu Santo, habla de Dios como Padre y también del Señor Jesucristo, mis hermanos. Veamos estos versículos donde encontramos las tres personas de la Trinidad. Adelante. En el discurso de la despedida de Jesús, Jesús hablando, vean, el Hijo hablando y dice, y yo, el Hijo, rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. Ahí está el Hijo, el Padre, el Consolador, en Juan 14:16. Juan 15:26 también habla de el Consolador, el Padre, el Espíritu de verdad, y está hablando el Hijo. 16:13 al 15 también habla del Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Habla del Padre también, y quien está hablando es el Hijo, Dios Hijo. Así vemos estas personas de la Trinidad en estos pasajes en el discurso de la despedida de Jesús. No sé si hay otro pasaje allí. No, hermano, creo bien. que ya son todos. Sí, gracias, mi hermano. Sí. Muchísimas gracias, mi hermano Gabriel. De verdad, es un estudio concienzudo y muy, muy importante para todos nosotros. Queridos amigos y hermanos, por si les quedaba duda de si eliminábamos el pasaje de Primera de Juan, se tiraba al piso, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad. Ya con todos estos ejemplos nos damos cuenta de que la Trinidad es una doctrina fundamentada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si no fuera suficiente, este pasaje falso, ¿verdad?, espurio, no auténtico, según esto, pues bueno, se dio en la Edad Media y los críticos dicen, ajá, entonces la doctrina de la Trinidad comenzó a partir de la Edad Media. No es cierto, porque como lo vimos en el contexto histórico, en el Concilio de Constantinopla se estableció la divinidad del Espíritu Santo y en el de Nicea se estableció la divinidad de Cristo. No necesitaron los que participaron en esos concilios tener ese versículo espurio para poder fundamentar la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina está totalmente garantizada en la Biblia. Otro pasaje que lo voy a ver muy rápido es el de la mujer adúltera. Todos lo conocemos. Es uno de los pasajes más íntimos y más entrañables. Es uno de los que muestra en mayor medida la misericordia y el amor de Jesús. Pero la realidad es que este pasaje es un añadido al Evangelio de Juan. Algunos incluso piensan que estaba originalmente en el Evangelio de Lucas, porque el lenguaje y el mensaje es más de Lucas. Perdón. Ahora bien, si este pasaje no está originalmente en la Biblia, ¿se derrumba el carácter de Jesús? Por supuesto que no,
Piensen, por ejemplo, en la historia de la viuda de Naín, donde Cristo resucita al único hijo de esta viuda. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús recibió a los niños. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús perdona al ladrón en la cruz. Todos esos son ejemplos de la naturaleza amorosa y misericordiosa de Jesús. Sin embargo, algún escriba se enteró de esta historia y dijo, me gustaría que esta historia estuviera en la Biblia, porque está muy bonita. Por lo tanto, quiero que esté ahí y la voy a agregar. Ahora bien, no quiere decir que los escribas fueran malos o que no tuvieran respeto por la originalidad de la palabra. Quiere decir que es muy probable que haya sucedido realmente en el tiempo de Jesús una historia relacionada con una mujer adúltera a quien Jesús perdonó. Sin embargo, originalmente Juan no la escribió. Así que, mis hermanos, no debemos de preocuparnos por estas adiciones que representan el 1% de las variaciones en los manuscritos del Nuevo Testamento, porque no dañan en lo absoluto la doctrina y los principios fundamentales en los cuales los cristianos creemos. Pero ¿por qué de repente libros como el de Bart Ehrman nos confunden y nos perturban tanto? ¿Por qué son tan dolorosos para nosotros? Porque, primero que nada, no estamos acostumbrados a leer nuestra Biblia de forma más concienzuda. Aún las Biblias que son de lectura general, que no son de estudio, por ejemplo, en la sección de la mujer adúltera van a encontrar una anotación al pie de página que dice, este pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Las mismas Biblias nos dicen qué historias o qué versículos es probable que no estén. Sin embargo, no los leemos y vienen personas como Ehrman y nos muestran lo mismo que ya los eruditos de la alta crítica, muchos de ellos a favor del cristianismo, obviamente, ya nos lo habían dicho desde hace tiempo, solamente que en la cultura popular no se había difundido. Entonces, vienen personas como Bart Ehrman y generalmente, pues, como se diría coloquialmente, nos mueven el tapete, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? Porque nos enfocamos en la Biblia como si fuera un libro casi mágico, perfectísimo. A veces ponemos a la Biblia casi a la par de Dios, cuando realmente debemos de saber que la Biblia, sí, es un libro inspirado por Dios, pero es un libro escrito por humanos, bajo el estilo de los escritores, bajo el estilo de Marcos, bajo el estilo de Lucas, bajo el estilo de Salomón, bajo el estilo de Zacarías, ¿verdad? Y estas personas no recibieron de audible voz los dictados de Dios. Ellos compilaron sus libros, los escribieron con su propio estilo y sí, incluso hasta a veces tuvieron errores gramaticales al escribir la Biblia. No fueron perfectos. Sin embargo, como diría el gran erudito Daniel D. Wallace, se saca una frase, no la que está aquí en pantalla, sino otra que dice, lo que escribieron estos personajes, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro, Salomón, David, lo escribieron transmitiendo el mensaje como yo lo hubiera querido decir. Ellos dijeron lo que yo hubiera querido decir, poniendo verdad una hipótesis de lo que Dios piensa, ¿no? Y aparte la frase que dice ahí en la pantalla, se debe de estudiar la Biblia como cualquier libro para comprobar que no es como cualquier libro. La Biblia es inspirada por Dios. Esa es nuestra principal fundamentación. Y lo voy a poner en esta forma de pirámide. Nosotros necesitamos poner en perspectiva algunos de los principios que creemos como fundamentales. La primera es que la Biblia es inspirada. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia tiene el soporte divino. No que Dios de su mano escribió los libros, no que Dios les dictó las palabras, sino que Dios utilizó en los escritos de estas personas y les dio autoridad divina, ¿sí? Sobre la base de la inspiración descansa la infalibilidad de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia es fiel en lo que enseña, en las doctrinas como la Trinidad, como la segunda venida de Cristo, como la doctrina del pecado, ¿no? Y de la salvación. Y hasta arriba, la menos fundamental de las tres es la inerrancia, que es la Biblia es veraz. Es decir, que los episodios históricos que la Biblia relata son veraces. Sin embargo, tenemos que estudiarlos a la luz del contexto
de los tiempos en los que fueron escritos estos libros, ¿ok? Porque nosotros no podemos leer con los ojos occidentales que tenemos del siglo XXI textos antiquísimos de la antigüedad, ¿sí? Y en esto es donde tanto los que no creen en la Biblia como los que sí creen en la Biblia de repente pueden caer en el error, porque lo que sucede es lo que muchos cristianos hacen. Quieren poner la base de la pirámide en la inerrancia y a partir de la inerrancia se derivan las demás doctrinas como la infalibilidad y la inspiración. Por lo tanto, si se descubre una variación mínima entre dos evangelios, por ejemplo, entre Juan y Mateo, puede salir el ateo y decir, ajá, ya encontré una contradicción entre Juan y Mateo. Y si no se estudia el contexto en el que se escribieron esos versículos, con el idioma griego, con el idioma arameo, con las costumbres de ese tiempo, con la forma de ver la vida de ese tiempo y en la localización geográfica, entonces el cristiano que no está preparado se puede sentir perturbado. Y entonces, al pensar que la Biblia no es perfecta, por lo tanto, puede caerse su creencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Eso fue lo que pasó con Bart Ehrman. Él fue uno de los que cayó en este error de invertir la pirámide. Y por eso se llevan a cabo argumentos como de que la Biblia se contradice, de que la Biblia tiene muchos errores y que por lo tanto no es divinamente inspirada. Pero esto no es cierto. ¿Ok? La doctrina de la inerrancia no es necesaria para la salvación. Y en esto concluyen muchos eruditos. Creer que la Biblia es perfecta es caer en un error, porque la Biblia fue escrita por seres humanos y fue transmitida por escribas, pero Dios la inspiró. Dios les dio las ideas a los escritores, pero tuvieron que utilizar sus propios métodos. Este mismo Daniel Wallace, en sus clases, ponía a sus alumnos a transcribir en griego los evangelios. Y entonces, uno de sus alumnos se le acercó para que le revisara su traducción al griego y el doctor Daniel Wallace le dijo, la gramática que estás usando de este griego es tan defectuosa que se parece a la del Evangelio de Marcos. ¿Cómo la ven? Y porque Marcos escribió en un griego muy popular, ¿ok? Ya después Lucas y Mateo utilizaron un griego más refinado a partir de lo que leyeron o a partir de lo que pudieron sacar del Evangelio de Marcos, que fue el primero. Así que, donde la Biblia es inerrante, es veraz, la Biblia habla acerca de la realidad, de los hechos históricos que narra, pero se tienen que entender en el contexto en el que se está narrando, ¿ok? Para que entonces podamos saber que las doctrinas y los principios de fe que la Biblia señala se sostienen, porque como ya lo vimos, aun cuando se les agregaron ciertos textos, como el de la Trinidad o como el de la mujer adúltera, no alteran en nada nuestros preceptos cristianos fundamentales. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta que la Biblia está garantizada a partir del estudio erudito tanto de los manuscritos como del canon. Sabemos de que lo que está en esos 66 libros es inspirado por Dios, es infalible y también es inerrante, ¿ok? Pero en la inerrancia es donde entra el estudio del contexto de la Biblia, para que podamos sacar a la luz, ¿verdad?, cómo debemos entender realmente ciertos versículos controversiales. Y hay algunos, tenemos que reconocer que todavía no sale evidencia para poderlos explicar. Pero, como dicen por ahí los eruditos, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Tengamos muy en cuenta esa frase. Y hasta aquí llegamos al final. Es una plática que requería mucha información y a los que están aquí en Zoom y a los que todavía nos están escuchando en la transmisión en vivo, les agradecemos de verdad su paciencia. De verdad esperamos que ustedes hayan podido salir bendecidos con esta plática y quizás si hay alguien que no es cristiano, que estas pláticas les puedan ayudar para poder acercarse más a la Biblia y poderla estudiar y saber que es un libro maravilloso y que aparte es un libro que ha influido en la sociedad de forma determinante a lo largo de los siguientes siglos, como lo vimos en la primera sesión. Hasta aquí me gustaría
de alguien de los que se encuentran en Zoom, que si pudieran comentar alguna observación, qué se llevan de esta plática, qué les gustaría agregar, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Porque yo sí Pastor quiero, Tino. pero... Ok, bueno, gracias, David. Es bien interesante, importante todo lo que nos has dicho, mi hermano. Y algo que me queda claro es que la Biblia es inspirada por Dios. A eso no hay duda. Pero también la Biblia es útil para enseñar, corregir. Desgraciadamente, nos falta la práctica, la disciplina del estudio bíblico de los creyentes. Si los creyentes hiciéramos el estudio bíblico serio, contestando preguntas como ¿quién es el autor del libro? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuál es su contexto cultural? En serio que tendríamos unas bendiciones enormes de lo que la Biblia nos da, lo que la Biblia ofrece. Si la estudiamos de manera somera, somos presa fácil para estos ataques de estas personas. No vamos a estar sólidos. Nos van a mover, como tú dijiste hace rato de una manera coloquial, nos van a mover el tapete. Pero hay evidencias internas dentro del texto y hay evidencias externas dentro de la misma escritura. Y creo que hay un mundo, y el último autor que mencionaste es Daniel Wallace. Creo que es un erudito muy prestigiado que ha hablado a muchos acerca de la Biblia. Él sabe griego y mucho tipo de griego, pero algo interesante, que detrás de todo esto, mi hermano, detrás de todo esto está la soberanía de Dios, pero una soberanía no sin falta de evidencia objetiva. Tenemos toda la evidencia objetiva. Es cuestión de ver la palabra, de ir. Es un mundo para poder estudiar filología, todas estas palabras, los términos, el contexto. No, hombre, mi hermano, es algo precioso. Y me quedo con aquella frase de mi hermano Monsiváis, que esto nos deja con hambre de la palabra de Dios. Un hambre que solamente Dios puede saciar al estudiar esta preciosa palabra. Gracias, David. Bendiciones, mi hermanito. Muchísimas gracias por sus comentarios. Es correcto. De verdad, poder saber todas las cuestiones del contexto de la Biblia y de cómo los pasajes se pueden estudiar a la luz de esos tiempos, realmente nos da hambre, como bien dijo el hermano Monsiváis, ¿sí? Nos debe dar hambre de estudiar más, porque aparte de edificación, es de mucha gratificación, ¿sí? Por aquí vi que en la congregación del hermano José Arturo Escobedo están alzando la mano. Adelante, damos la palabra. Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hermano David, Fernando, la verdad hemos estado al pendiente de lo que son estas clases o estas cátedras, así lo considero yo. Súper interesante el tema, es un tema que curiosamente lo hemos platicado hace unos meses aquí algunos hermanos con nuestro pastor José Arturo Escobedo, y que estamos interesados en el tema, ¿no? Quisiera pedirte, hermano David, si puedes hacer un comentario sobre lo siguiente. En alguna ocasión, conversando con alguna persona de aquí del pueblo, y también en otras ocasiones con algunas personas en Guadalajara, por ejemplo, conversábamos específicamente sobre lo que fue el Pentateuco. A mí me queda muy claro, y más ahora que lo estamos estudiando contigo y con los demás hermanos que están conectados también, el tema de la conformación de la Biblia, el canon, me dio mucha luz y también me da mucha paz esa enseñanza. Y sin embargo, me quedo pensando en algunos, como el Pentateuco, por ejemplo, que se lo atribuimos a un autor, en este caso a Moisés,
y que de alguna manera, específicamente el libro de Génesis, él escribe sobre un acontecimiento del que no fue testigo ocular, ¿verdad? Sino que habla de un pasado tan remoto como el principio mismo. Y bueno, ahí va mi pregunta puntual y más que pregunta, la solicitud para que tú hicieras un comentario. Sería muy interesante escucharte. Un libro como Génesis debe tomarse de manera literal desde que comienza la descripción del capítulo 1, versículo 1 hasta su final, porque me queda claro que la parte final pues la considero más histórica. No que no considero histórico lo primero, pero sé que algo tan complejo como la creación, ¿verdad? Pues se resume en pocos versículos. ¿Cuál sería tu comentario personal, hermano David Fernando, acerca de un libro como Génesis, su autoría, y el tema de tomarlo literal o tomarlo de otra manera? ¿Cómo interpretarlo? Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Saludos allá a la congregación de Mascota Jalisco. Gracias por sintonizarnos fielmente en estas 3 sesiones. Perfecto, con esta pregunta, la cual considero que es una pregunta enorme, no porque sea muy larga, sino porque requiere una respuesta que todavía los eruditos están debatiendo, ¿sí? Sin embargo, ha habido ya mucha luz respecto a lo que se puede responder. Definitivamente, como tú lo dices, hermano, la mayoría de lo relatado en Génesis es histórico. Los judíos, sobre todo los escribas masoretas que nos han transmitido el Antiguo Testamento hasta nuestros días, han sido muy cuidadosos en preservar el texto de Génesis como del resto del Antiguo Testamento, y se considera que la historia de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? La historia de José, la historia de Sodoma y Gomorra, todo eso se considera como histórico, y hay evidencia que señala que es congruente el libro de Génesis con las costumbres, con la información histórica de los tiempos en los que se relatan la vida de estos hombres. Por lo tanto, podemos confiar en la precisión histórica del libro de Génesis, pero sí podemos ir al relato de la creación, a Adán y a Eva y a todo eso, que sí nos pudiera parecer un poco más mítico, ¿verdad? Sobre todo por los paralelismos que tiene con ciertos relatos de la creación de otras civilizaciones. El relato más parecido pagano al relato de la creación de Génesis es el Enuma Elis, así se llama, que es el relato de la creación de los mesopotámicos, ¿ok? Por lo tanto, hay ciertos paralelismos, pero estos paralelismos nos deben indicar más un conocimiento común de cómo fue que el mundo comenzó, o más bien de una intuición del ser humano, porque ningún ser humano estuvo presente cuando la deidad estaba creando el universo. Por lo tanto, un conocimiento intuitivo de cómo fue que Dios pudo haber generado el cosmos. Así que podemos hablar de un conocimiento ancestral, ¿verdad?, común a los relatos de la creación, lo cual apunta a la existencia de una deidad absoluta creando el universo. ¿Ok? Y por otro lado, si debemos de tomar como literal el relato de la creación, y yo aquí agregaría a Adán y a Eva, es un tema de mucho debate. Incluso muchos eruditos cristianos, varios de ellos, pueden manejar la idea o la manejan de que posiblemente el relato de Génesis pues es figurativo. O sea, algunos dicen, por ejemplo, que los 6 días del Génesis son literalmente días de 24 horas, ¿ok? Que en un día de 24 horas, como los conocemos, se creó la luna y el sol. En otro día, la expansión. En otro día, los animales y así. Otros dicen que esos días se pueden interpretar como periodos de millones de años. Otros dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis han transcurrido también miles de millones de años, millones o quizás cientos, no lo sabemos. La realidad es de que no podríamos tener un conocimiento absoluto acerca de eso, sino interpretaciones y aproximaciones. Sin embargo, podemos hablar a favor del relato de Génesis, que es uno de los relatos más austeros acerca de la creación del universo. Es uno de los relatos más racionales y más elegantes que podemos encontrar. No hay ningún elemento fantasioso de una lucha cósmica entre 2 dioses y que mientras luchaban las armas se quebraron y cuando las armas cayeron al piso se formaron las plantas.
Podemos encontrar, por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo, los relatos de cómo fue que se creó el mundo de acuerdo a la visión de los griegos, de Zeus, de Hera, de cómo nacieron los hijos de, por ejemplo, Apolo o Poseidón. Y son elementos demasiado mitológicos, tienen demasiado embellecimiento literario. El cambio del Génesis es muy preciso y muy específico. En tal día pasó esto, en tal día pasó lo otro. Y bueno, lo de Adán y Eva, en mi punto de vista, necesitamos creer que realmente existió la historia como tal, porque Jesús, cuando habla de Adán, lo habla como un personaje histórico, no como un personaje alegórico. Por lo tanto, aunque no haya evidencias de que Adán existió, no vamos a encontrar una inscripción que diga el nombre de Adán. Puede que sí, pero no lo sabemos. Cristo manejó a Adán como un hombre histórico, lo podemos ver en la genealogía de Lucas, ¿sí? Como hijo de Adán. También, si no me equivoco, en la de Mateo también. Por lo tanto, necesitamos creer esto. Está por salir un libro, de hecho ya salió, no, perdón, está por salir un libro de uno de los más grandes apologetas de nuestro siglo, se llama William Lane Craig, y él es excelente en lo que escribe y en lo que habla, y está por publicar un libro acerca del Adán histórico. Yo nomás estoy esperando a que salga para comprarlo, y yo espero que pronto lo traduzcan para que también los que no leen en inglés lo puedan tener a disposición. Estoy de verdad muy ansioso por tener ese libro, ya que el tema de Adán y Eva siempre me ha intrigado y es precisamente uno de los relatos que los ateos más atacan. Por lo tanto, quisiera conocer el punto de vista de él. Entonces, para concluir, lo de Adán y Eva necesitamos tomarlo literalmente, pero el relato de la creación sí necesitamos tener una mente más abierta, lo cual sería mi punto de vista. No sé si el pastor Tino o el pastor Gabriel o si hay otro pastor quieran dar un pequeño comentario sobre esto. Bueno, un pequeño comentario, mi hermano. Eso, y primero, felicidades, mi hermano, porque es una pregunta muy difícil que no todos se arriesgan a contestarla. Felicidades, así. Entonces, siempre se pone uno nervioso, pero hay algo que debemos de considerar siempre en cualquier pregunta que nos hacen. Y el hermano, le agradecemos, el hermano de mascota, porque eso es lo que intentamos, hacer que estas conferencias nos hagan pensar, y salgan algunas cosas de nosotros. Pero en una clase que tuve acerca de la Biblia, el maestro dijo alguna frase que se me quedó bien marcada. Cuando te pregunten algo sobre algo, piensa tu respuesta, porque tu respuesta ¿a dónde te va a llevar después? ¿A dónde te va a llevar? Entonces, ciertamente, como tú dices, mi hermano David, hay que hacer un estudio muy profundo. Habrá libros enormes que hablen de eso. Algunos tendrán muchas luces, pero la evidencia que siempre debemos de tener es lo que Jesús dijo. Si Jesús vio a Adán, si Jesús habló de la creación, si Jesús habló de que el Señor sigue trabajando, que el Señor descansó, tenemos que tomarlo de una manera así, literal. Ahora hay que considerar que una de las maneras de transmitir toda esta información era así, verbalmente. Era por no había libros, así que se tenía que transmitir ahora sí que por transmisión oral. Entonces, en realidad, esto es bien interesante, es bien importante, y agradezco mucho a mis hermanos de mascota y te agradezco a ti, mi hermano, por toda esta aportación enorme que hacen a la Grey, al pueblo de Dios. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, de verdad, por su respuesta, y también mi hermano de mascota por hacer esta pregunta fundamental. Adelante. Hermano, ya por último, bueno, me llamo Edgar Méndez, y por cierto, soy de Ciudad Valle, Jalisco Potosí, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, más que nada, pedirte, David, si puedes compartirnos con calma, mediante un texto, los datos de este libro que mencionas del Adán histórico. Va a ser interesante revisarlo. Muchas gracias y saludo a todos. Perfecto, claro que sí. En cuanto tenga el título y todo eso, se los hago llegar. Levantó primero su mano acá el hermano Fernando. ¿Se nos puede? Adelante. Feri Rossi.
Ok, por ahí quizás algún problemilla. Naomi, ¿también alzaste tu mano? Ah, bueno, dice Naomi que solamente saludó al hermano. Yo imagino que también el hermano Fernando Domínguez y Rosy Armijo también solo saludaron. Ya nomás como último, algunas en el chat, bendiciones a todos, el pastor Tino, Ferry Rosy, Cartago sin acento, así se escribe, muy bien. Yuri dice, lo siento, voy en carretera, ok, se le entiende, no hay problema. Sandy dice que eso fue en el concilio de Hipona. Efectivamente, primero fue en el de Hipona, donde se comenzó a tratar el canon, pero se confirmó oficialmente en el concilio de Cartago. iPad 2, la hermana Teresita escribió, muy enriquecedor, recordé información que también aprendí, pero también aprendí mucho. Muchas gracias, mi hermana, por este comentario, nos motiva, y bueno, ya los demás de que solamente fueron aplausos y saludos para el hermano de mascota. Muy bien, mis hermanos, el domingo pasado les prometí que me iba a tardar menos, parece que todo salió a la inversa, parece que les dije que me iba a tardar más, llegamos a las 2 horas, de verdad, perdón, ya veo ahí las caras, pero en serio, muchas gracias por haber estado, gracias por haber estado aquí con nosotros, por su paciencia. Aquí tenemos a la hermana Raquel Villicaña, bienvenida, gracias por haberse agregado con nosotros, y a todos los demás también que aquí están, muchísimas gracias. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras para tomar la fotografía de recuerdo. Y a los que están en Facebook también, muchas gracias por habernos acompañado. Si se perdieron, si por alguna razón tuvieron que desconectarse de la conferencia, porque sí duró bastante, con toda la libertad, retomen la conferencia después para que puedan obtener el panorama completo. Aquí le pedimos al hermano Joel Flores. Aquí está la hermana Norma también. Hermana Norma, bienvenida. Rubén, si pueden poner... era un saludo al hermano de Valles. Si pueden poner sus fotos, por favor. Sus cámaras, perdón, muchas gracias. La hermana Norma, el hermano Joel. Ya nomás faltan Fer y Rosy Armijo. Disculpe, no podemos poner la cámara porque va manejando Fer. Ah, ok, perfecto, no pasa nada. Voy a tomar captura de pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, ya se tomó la captura de pantalla. Una más. Listo. Muchísimas gracias, mis hermanos. La próxima sesión va a ser mucho más relax, mucho más ligera. Ya no tiene información tan técnica como la pasada y esta. Va a ser demasiado ligerita y también reflexiva como la primera. Así que les invito a que puedan ustedes agregarse. Gracias de verdad una vez más. Y pues bueno, que Dios les bendiga. Que tengan excelente inicio de semana. Y a los que son maestros, que Dios les bendiga en su inicio a clases. Amén, amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones a todos. Hasta luego, nos Gracias. vemos. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Desde Mascota, Jalisco, Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, Hasta hermanos. luego. Dios les Sí. bendiga. Sandy. Hola, hola, hola. Mi hermano de mascota, ¿cuántos están ahí? Mi hermano de mascota, mi hermano Arturo, ¿cuántos se reúnen?